പാർലമെന്റിലേക്ക് വീട്ടിൽ പോടി അരി വന്നു ഇപ്പൊ പോയ ചോറുണ്ണാം ഇല്ലേ വാൾ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ അറിയില്ല എപ്പോ വരും? ഇത് വല്ല കലിങ്കിലോ മരത്തിലോ ഇടിച്ച് നിക്കണം ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിയാ വരാം വീട്ടിൽ പോടി. Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 y yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 y yo le digo que yo pasa, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Cristo Rey Guay, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para y yo le digo que yo pasa, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Cristo Rey Guay, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa?